Capítulo 5 de Daniel, unos capítulos que hablan del pueblo de Babilonia y de Daniel, que ya no está habitando en el palacio del rey. Ya en este momento Daniel no está habitando en el palacio del rey porque Nabucodonosor ya murió. De hecho, veíamos en el capítulo 1 que hasta los cuántos años estuvo Daniel en el palacio del rey, si alguien recuerda. Eso lo vimos en el primer capítulo. 74 años estuvo en el palacio del rey cuando Nabucodonosor y su hijo reinaban. Pero vamos a ver que este no es hijo de Nabucodonosor. Vamos a verlo más adelante. Entonces, aquí Daniel ya no estaba ni era tan conocido. No era tan conocido ya en esta generación segunda de Nabucodonosor. Sin embargo, la fama de Daniel y los dones que tenía y la gran sabiduría sí eran conocidos. El banquete que acontece en este capítulo de la escritura en la pared, que así se conoce, el capítulo 5, más o menos dista del año 539 antes del Mesías. A los que nos gusta la historia y nos parece importante mirar, vamos hoy a mirar algo muy interesante sobre este tiempo de Daniel, en el año 539 antes del Mesías. Y aquí está reinando una persona que se llama Belsasar, muy parecido a Daniel, como le pusieron. A Daniel le pusieron Belsasar y a este Belsasar. Le faltaba un poquito para ser como Daniel, pero supremamente parecido. Entonces aquí vemos qué impacto causó Daniel en Nabucodonosor. Cuando llega Daniel de 17 años, a él le mandan llamar Belsasar. Y estaba como casi el segundo de Nabucodonosor. Nabucodonosor hizo que él durmiera al pie de su habitación. Era el segundo, totalmente muy cerca de la corte del rey. Y viene esta segunda generación de Nabucodonosor, y ese segundo de Nabucodonosor se llama Belsasar. No tanto, no tan grande y tan famoso como Daniel llamado Belsasar, pero sí Belsasar. Así que aquí vemos la trascendencia del corazón para Nabucodonosor. Su familia era muy importante, pero Daniel había obtenido un nombre aún por encima de la segunda generación del rey Nabucodonosor. Esto nos habla que después de pasar 7 años él como una bestia, allí entre el pasto y los matorrales, cuando él vuelve a darle la gloria al Dios de Israel y al Dios de Daniel, se le retorna a él el poderío, el imperio y el reinado. Y Nabucodonosor muere reconociendo al Dios de Israel y reconociendo que Daniel era un hombre que había sido enviado por Dios y que tenía unos dones, dice siempre el libro de Daniel, como cercano a los de los ángeles, con una sabiduría, un discernimiento y una inteligencia muy cercana a la de los ángeles. Según la parte histórica y el año en que se da este festín o esta comida, ya Daniel ahí tiene 81 años. Han pasado 7 años después de él salir del palacio. Han pasado 7 años donde Nabucodonosor murió y está este rey Belsasar reinando. Daniel cuenta con 81 años. ¿Y por qué se presume que este no es hijo de Nabucodonosor, sino nieto? Porque el hijo de Nabucodonosor que reinó los 7 años, mientras él estuvo por allá como un animalito por no haberle dado gloria al Eterno, ese rey, el hijo de Nabucodonosor, se llamó Evil Merodach. Evil, como suena, sin H, E-V-I-L, Evil. Evil y el otro nombre, Merodach, con J final, Evil Merodach.
Ese fue el hijo de Nabucodonosor que reinó por espacio de 7 años. Lo que sucede es que en la escritura aramea, cuando se habla de Belsasar, en la historia de Babilonia, a él lo toman como Belsasar ben Nabucodonosor. Resulta que en la parte aramea y en la parte hebrea, Ben, hijo, se llama a tu simiente y a la simiente de tu hijo. Porque finalmente, tu hijo es la simiente de tu padre y tu nieto es tu simiente. Piénsalo. Tus hijos son el resultado de tu papá, porque tú vienes de tu papá. Y entonces, ¿quién es el resultado tuyo realmente? Tu nieto. Tu nieto trae la identificación genética tuya, de tu semilla. El hijo trae la identificación de sus abuelos. ¿Por qué? Porque yo traigo la información genética de mi papá. Mi hijo no tiene la mía, tiene la de mi padre, pero mi nieto sí va a traer la mía, porque venimos de generación en generación. Entonces, en el arameo también, y en esta época de Nabucodonosor, también se le llama al nieto Ben, hijo. Y claramente no era un hijo de Nabucodonosor o si no hubiera conocido a Daniel. Y Daniel, cuando llega al palacio y lo mandan llamar, él tiene que decirle: el rey Nabucodonosor, cuando no le dio gloria al Señor y estuvo con su corazón como el de un animal en el monte, pero luego viene a reconocer al Dios de Israel, es retornado su poderío, su reino. Y cuando Nabucodonosor decía, este muere, moría. Y cuando decía, este vive, vivía. ¿Cómo un hijo no va a conocer eso de su padre? Un nieto sí lo podría desconocer, porque estaba muy pequeño o no había nacido. Entonces, esa es una clara señal de que este Belsasar no era hijo de Nabucodonosor, era nieto de Nabucodonosor. Y otra prueba de que no era el hijo, sino el nieto. Cuando están en la fiesta que manda llamar, más adelante vamos a ver por qué, pero miren lo necio que es el corazón del hombre. Está festejando, bebiendo vino, borrachos, porque lo único que hace referencia es de beber mucho vino. Y dice que ya después de beber mucho vino, ¿qué le dio por mandar llamar a traer? Los vasos que Nabucodonosor había traído del templo de Salomón en Jerusalén, nada más y nada menos. O sea, en un reinado hay todo tipo de vajillas, pero a él borracho le dio por mandar llamar esos vasos. ¿Cómo serían de importantes de todas maneras en las manos de los enemigos? Y cuando están bebiendo y todo esto y aparece una mano escribiendo en la pared y dice que el rey la vio y quedó pálido. Se le bajó la borrachera. ¿Cómo sería eso de fuerte? Está viendo que le escriben y empieza a llamar a todos sus astrólogos, adivinos, estudiosos. Necesito que alguien me lea esto. ¿En qué idioma estaba esa escritura? ¿Alguien sabe en qué idioma estaba esa escritura? En arameo. Y todos sabían arameo. Eso lo vimos desde el capítulo 1. ¿Por qué ninguno pudo interpretar entonces esa lectura en arameo? Eran unas escasas palabras. Dicen los estudiosos que no estaba escrito en orden horizontal, sino empezó en orden vertical. Dicen algunos estudiosos que estaba formando un candelabro judío o comúnmente llamado menorá. Así como se escribe el Salmo 67 en una menorá, así estaba escrita estas palabras. Y nadie podía visualizarlas correctamente sino un hombre que conoce el candelabro. Por eso este capítulo dice continuamente, en ti que está la luz.
Ellos hablan de la luz de la adivinación y Daniel sabía que lo que alumbraba en él era el candelabro del Eterno, mostrándole a Belsasar lo que estaba haciendo y lo que iba a vivir por haber tomado el utensilio del mobiliario del templo. Entonces, cuando pasa eso, y este relato nos dice, estaba el rey Belsasar, su consorte, su esposa, las concubinas, los reyes, con todas las chicas. Entonces, ¿cuál fue la reina que entró al palacio? Porque dice el versículo 10 que entró una reina. Entonces entró la reina y le dijo a Belsasar, oiga, mijo, yo sé quién le puede leer esto. O sea que la esposa de Belsasar tampoco conocía a Daniel. Esa es una prueba, la segunda prueba de que era el nieto de Nabucodonosor. Ni él, ni su esposa, ni sus concubinas conocían directamente a Daniel. Pero la reina que entra es su abuela, la esposa de Nabucodonosor, que en la historia se llama Nicrofisa. Así se llamaba la esposa de Nabucodonosor, Nicrofisa. Esa es la reina que entra en ese momento al banquete. Y ella con toda autoridad dicen, manda llamar a Daniel, porque el rey Nabucodonosor lo puso a él segundo entre todos, porque hay un espíritu superior en él y tiene toda luz, inteligencia y revelación de todos los asuntos que tenía que ver el rey en el palacio. Así que por eso se cree y se sabe por estas dos versiones que definitivamente este Belsasar no es hijo, es nieto de Nabucodonosor. Pero ¿cuál era el motivo del festín? Porque estaban supremamente felices, estaban celebrando algo. ¿Qué era? Ahí nos tenemos que ir un poquitito a la historia para poder mirar ellos que estaban celebrando. Estaban celebrando una aparente conquista porque aquí vemos y vamos a ver lo grave de haber creído que ellos estaban por encima de todo lo que el Señor había determinado para ellos. Ellos estaban celebrando que habían ganado una guerra contra los medopersas. Estaban felices. Y si vemos en la historia, y lo vimos en Apocalipsis, el primer reinado fue el de Babilonia, pero luego viene el imperio medo-persa a trabajar. Y aquí este rey Belsasar estaba supremamente feliz y dichoso, porque él dijo, he derrotado a los medos y a los persas el día de hoy. Y por eso estaba aparentemente celebrando como estaba celebrando con el pueblo. Ese era el motivo de su borrachera y de su locura. Ese era el motivo del festín, que él creía que había derrotado a las fuerzas de Media y Persa ese día. Y esa era la forma de hacerlo. En ese momento, la trompa medo-persa estaba dominada por Ciro, que más adelante es llamado Ciro el Grande. Ese era el motivo de la celebración de Belsasar. Esa era toda la borrachera que él estaba haciendo. Esa era la borrachera que estaba haciendo este rey Belsasar. Y aquí entonces vamos a mirar algo importante que sucede. El rey estaba bebiendo vino. Hasta ahí está normal de lo que hace un rey normalmente. Pero ¿por qué ordena que se le traigan los utensilios del templo de Jerusalén? Y tenemos que irnos entonces aquí a la palabra para entender una cosa. Resulta que pues todos los reyes, quiera que no, escuchaban las crónicas de los otros reyes y se conocían entre ellos. Y para ellos no era escaso ni locura, aparte porque habían escuchado de ese Dios grande, pero tenían entre ellos a ese pueblo de la Torá que sabían y escuchaban de las profecías que había sobre Babilonia. Y aquí vamos a entender la necedad del corazón de alguien que cree que está por encima de Dios. Era conocido por todos allí en Babilonia y en las otras comarcas que el profeta Jeremías
había profetizado la derrota de Babilonia por mano de los sirios y los persas. Y entonces el rey Belsasar, muy altivo, que pensó que había ganado y derrotado a los medo-persas, por eso justamente manda a traer los vasos de los utensilios del templo de los judíos, porque Jeremías como judío había disque profetizado que los medos persas iban a vencer a los babilonios. Y el rey quiso demostrarle al mundo entero y a las profecías de Jeremías que estaban erradas y que Babilonia no iba a ser derrotada, mucho menos por los medo-persas. Y entonces vamos a mirar en dónde está eso escrito, porque es una bendición que nosotros podamos tener conocimiento de esto y profundizar. Y a veces decimos, no, yo leo estos libros, ay, pero hay otros que me dan una pereza. Entonces miremos cómo todos se reúnen y se juntan. Y vamos a ir a Jeremías 50. El título del capítulo de Jeremías 50 es La caída de Babilonia. Es esa, la caída de Babilonia. Así tú titula Jeremías 50. Jeremías 50, versículos del 17 al 20. Juan el disperso es Israel, leones lo ahuyentaron. El rey de Asiria lo devoró el primero, y Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo que abandonó después. Por tanto, así se le puso a los 20 Baor, eterno de los ejércitos, el Dios de Israel, voy a pedir cuentas al rey de Babilonia y a su territorio, lo mismo que pedí cuentas al rey de Asiria, y devolveré a Israel a su pastizal y pastará en el Carmel y en Basán, y en la montaña de Efraín y Gilad desafiará. En aquellos días y en aquella sazón, dice el Eterno, se buscará la culpa de Israel y no habrá, y el pecado de Judá y no se hallará, porque seré piadoso con el resto que yo dejé. Miren lo importante. El Señor sabe que van a conquistar a su pueblo, que lo van a llevar preso, pero también va a pedirle cuentas a Babilonia. Lo maravilloso y formidable es que dice, cuando vuelvan a buscar a los hijos de Judá, ellos no van a ser hallados culpables. ¿Saben por qué? Porque cuando hay un gran aprieto sobre la vida del hombre, el hombre busca purificar su alma. Ellos fueron llevados a Babilonia cautivos porque eran presos de sus pecados, los judíos. Pero allí en Babilonia separaron familias y colocaron eunucos a unos muchachos. Los llevaron presos y no estaban en tierra de felicidad. Dice el Salmo 137, ¿no? Por las riberas de Babilonia. Allí nos pedían que cantáramos y tocáramos el arpa en alegría. ¿Cómo nos podemos alegrar si estamos cautivos en Babilonia? Cuando hay una apretada muy grande en tu nación, en tu ciudad, en tu familia, en el barrio donde vives, tú te colocas atento a la voz de Hashem. Y esto solo produce algo maravilloso en el corazón del hombre. Y es que el Eterno puede volverlos a mirar con misericordia. ¿Por qué? Porque son perdonados de sus pecados. Cuando el pueblo es apretado mucho, el hombre empieza a buscar al Eterno con todo su corazón. Y entonces el Señor puede perdonar su pecado. Lo está diciendo Jeremías. Y miremos el versículo 24 al 28 del mismo capítulo 50 de Jeremías. Y puse lazos y fuiste tomada, oh Babilonia. Y tú no lo supiste, fuiste hallada y aún presa porque provocaste al Eterno. Abrió el Señor su tesoro y sacó los instrumentos de su furor, porque esta es obra del Eterno, Dios de los ejércitos, en la tierra de los caldeos. Venid contra ella desde el extremo de la tierra, abrid sus almacenes, convertidla en montón de ruinas y destruidla, que no le quede nada. Matad a todos sus novillos, que vayan al matadero. Ay de ellos, pues ha venido su día, tiempo de su castigo. Os de los que huyen y escapan de la tierra de Babilonia,
para dar en Sión las nuevas de la retribución del Eterno, nuestro Dios, de la venganza de su templo. El Dios de la venganza de su pueblo. Miren lo tremendo. Este rey Belsasar toma los utensilios de la casa de Adonai para demostrar que esa profecía y más que hay en el libro de Jeremías era mentira, no iba a pasar. Él era grande, él adoraba a ídolos de oro, de plata, de madera y los tenía allí en ese festín y solo quería demostrar. Pero miren la importancia del pueblo de Judá, que molestaba a la palabra de los otros reyes. Eso lo vemos siempre. Donde está el pueblo de Dios, molesta a todo el mundo. No les molesta nada, solo les molesta la predicación de la palabra del Eterno. La palabra del Dios de Israel causa comezón en el que no quiere convertirse al Señor. Pero bendito el Eterno, que este rey por eso mandó llamar esos vasos. Uno dice, pero ¿por qué en un reinado, en un palacio hay tantas cosas preciosas, finas? ¿Por qué tenía que mandar traer unos vasos que habían sido tomados de un pueblo antes por su abuelo Nabucodonosor? Porque él iba a hacer brindis sobre los vasos de ese pueblo donde se profetizaba que ellos iban a ser derrotados por los medo-persa. ¿Y qué pasó? Dice el último versículo de este capítulo que después de que Daniel llega, le dice quién fue Nabucodonosor, que Nabucodonosor hubo un tiempo donde él también se sintió orgulloso y no le dio la gloria a Dios y se fue como las bestias. Pero a los 7 años, cuando recapacitó, entró entendimiento, espíritu humano sobre él y él dijo, vive el rey de los judíos, vive el rey de los ejércitos, el rey de Daniel. Inmediatamente le es regresada toda la gloria a Nabucodonosor. Y Daniel le dice, ahora rey, esto es lo que está escrito en la pared. Y le da un mensaje cortísimo. El mensaje es muy corto, pero definitivamente poderoso. Mené, mené, tekel uparsin. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Mire, le ha puesto fin. Ya era quitado. Pesado has sido en una balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. En el día que estaba celebrando la victoria sobre ellos, aparece una manito diciendo, este reino lo entregó a los medos y los persas. Le visten a Daniel algo que él no necesitaba y que le dijo, quédate tú con tu manto púrpura y tu collar. No lo necesito. Y el versículo 30 y 31 dice, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. La historia del rey Belsasar dice que fue muerto por uno mismo de su ejército, quien le cortó la cabeza, salió con ella en secreto de la ciudad y fue y se la entregó a los reyes de Persia y de Media, que estaban afuera de Babilonia. Y aunque habían sido aparentemente derrotados, no se fueron, seguían teniendo a Babilonia sitiada. Nabucodonosor había construido, y esa es una historia maravillosa, jardines colgantes en Babilonia hasta el día de hoy. Está entre las reliquias de las maravillas del mundo, los jardines flotantes de Nabucodonosor, y había construido unos canales de agua como un acueducto maravilloso. Pero resulta que por esos mismos desagües entraron esos medo-persas y los conquistaron. Cuando sale este soldado con la cabeza de Belsasar y se la arroja a los pies de los medos y de los persas, les dice, ¿por qué? Esa es una de las historias que está registrada en el libro de Crónicas de Historia de Babilonia. Este hombre que salió con la cabeza de Belsasar la tiró a los pies de los medo-persas y les dijo, tuve miedo y celos de la palabra que Daniel decía y no merecemos este rey. Solo tengan misericordia de nuestras familias. E inmediatamente entran ellos por esos canales de acueducto que había construido Nabucodonosor antes. Daniel recibió muchas visiones y revelaciones para el mundo y el pueblo entera. Lo curioso es que cuando hubo más apretón y más dificultad, ahí
pudo Daniel mostrar el poder del Eterno. Los tiempos difíciles y de prueba que nosotros todo el tiempo tratamos de evitar son justamente los que van a producir en nosotros la búsqueda del Eterno y que se manifieste su poder. Daniel fue llevado en esa noche de fiesta, dio el mensaje y esa misma noche sucede. Se confirmó toda la palabra de Jeremías en boca de Daniel en ese momento, porque Daniel ya no habla en palabra profética, sino que dice: tu reino ha caído y se ha entregado a los medo-persas. Que tú y yo podamos pensar, ¿por qué prueba huimos? ¿O qué sufrimiento no queremos en este mundo, en esta carne, pero que es necesaria para que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas? Daniel capítulo 6, Daniel en el foso de los leones. Aquí Daniel tiene 82 años. Apenas terminó Belsasar, 82 años, e inicia una etapa del gobierno de Darío, el rey Darío. Y en Daniel 9:1 nos va a decir algo que nos va a acordar aquí de algo que habíamos hablado en Daniel 1. Daniel 9:1 dice: en el año tercero de Ciro, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser reino sobre el reino de los caldeos. ¿Quién era Asuero? Ese rey Asuero, ¿en qué libro se nombra? En el libro de Esther. Los medo-persas, tan famoso por firmar decretos los reyes y que fueran a matar a judíos, pero siempre salía al revés el decreto que querían los malos sobre el pueblo de Israel. Darío, rey de los medos, nación sometida a Persia. Miren aquí esta cosa bonita que aprendemos de la historia. Ciro, que hemos hablado del rey Ciro y lo hemos nombrado en la historia, Ciro se casa con la hija de Darío. Ciro se casa con la hija de Darío y así se consolida el imperio medo-persa. Ciro se casó con la hija de Darío y Ciro deja la jefatura de la provincia de Babilonia a su suegro Darío. Por eso es el reinado medo-persa. Entonces, es bonito poderlo ver y aprender y disfrutar de la historia de esa manera. Resulta que Jeremías profetizó en el libro de Lamentaciones la toma de Jerusalén, diciendo que el adversario se preparaba del reino que profanó su santuario. Así dice el libro de Lamentaciones. El adversario del reino que profanó su santuario se preparaba. Resulta, dato curioso, que esta frase de Lamentaciones se cumple, porque figúrense que Darío nació el mismo día que Nabucodonosor penetró en el primer templo. El día que llegó Nabucodonosor al primer templo, Darío estaba naciendo. Y en Lamentaciones dice que se preparaba el adversario del reino que profanó su santuario. El día que estaba profanando el templo Nabucodonosor, ese día estaba naciendo Darío, que sería el que iba a ser el adversario y el vencedor de Babilonia. Cositas curiosas que podemos ver de estos capítulos maravillosos de Daniel. El imperio medo-persa conoce claramente a Israel y a los judíos. Lo vemos en el libro de Esther, lo vemos ahora en el libro de Daniel. Por eso fácilmente Darío colocó a Daniel por encima de todos, porque el reino medo-persa sabía del gran poder y el potencial que tenían los judíos, los dones y las cosas sobrenaturales que había en ellos. Y se ve que Daniel profesaba claramente su fe con libertad, porque sus adversarios conocían a qué horas oraba él. Daniel ya no estaba en el templo, vivía en su casa y ellos sabían que él subía a orar a su Dios 3 veces al día. Así que aquí nuevamente con Darío, Daniel podía volver a tener toda la libertad que tenía antes con Nabucodonosor. Conocían estos enemigos de Daniel que Daniel entraría en un dilema entre una ley estatal y una instrucción de la Torá. De hecho, le buscaron a Daniel todos los peros y no le hallaron ninguno. Pero dijeron los enemigos, algo sobre su religión lo va a hacer caer. Y entonces, las 3 veces que oraba Daniel, que dice que eran de acuerdo a su rito y a su costumbre, son las 3 veces que ora todo varón
en el día al Señor, que se llaman Shaharit, Minja y Arbit. La oración de la mañana instituida por Abraham. La oración de Minja, la tarde, instituida por Isaac. Abraham dice que él en la mañana buscaba al Eterno. Aún después de su circuncisión, estaba en la mañana a las puertas de su campamento adorando y estudiando, que después llegaron los 3 ángeles. Por eso se constituye en Abraham, Shaharit, la oración de la mañana. Viene la oración de la tarde, porque cuando le traían a la querida Rebeca, a Isaac, dice que era la tarde y él salió de la tienda de su madre de estudiar. Por eso la oración de la tarde se relaciona con Isaac, y la oración de la noche, porque Jacob tenía sus sueños y sus habladas con el Señor y sus peleas en la noche, antes de que rayara el alba. De ahí se constituyen las 3 horas de los rezos de todo varón. Y entonces vemos que Daniel era un hombre estudioso y que a sus 82 años no le cesó la costumbre de estar rezando 3 veces al día. ¿Cuántas veces nosotros estamos pendientes de estar orando al Eterno? Podemos recibir una visita como la recibió Abraham. Podemos estar solos y que venga una provisión maravillosa como le tocó a Isaac con su esposa. Y podemos tener revelación del Eterno como Jacob en la noche. Pero si tú ni mañana, ni tarde, ni noche, no esperes grandes resultados. Así que estos enemigos estudiosos también eran 3, entre ellos Daniel, pero estos 2 y los otros que estaban molestando y querían hacer caer a Daniel, sabían de la costumbre de Daniel y dijeron, hagamos que por 30 días él deje de orar a ese Dios. Así el enemigo pide por tu vida. Él sabe que en un mes te acaba. 30 días sin que ores, 30 días sin que busques al Señor y ni vuelves a la comunidad, ya no necesitas. 30 días, un mes le basta al enemigo para acabarte. Estos enemigos pidieron 30 días donde nadie podía clamar a ninguno, hombre ni Dios. 30 días, en 30 días se puede acabar la vida de una persona que no ora ni busca al Eterno. Pero Daniel sabía algo que nos enseñaron y nos recordaron en la mañana. Por encima de toda ley humana, política, paternal, está la instrucción del Eterno. Y Daniel no ofendía a nadie, él se encerraba a orar. Se encerraba a orar allí. Pero vamos a ver algo importante que sucede acá. En el versículo 15 de Daniel nos dice aquí, aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepa, oh rey, que eres la ley de Media y Persia, que ningún edicto a tu ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Y Darío les dijo, así es, nadie lo puede cambiar. Y entonces ellos dice que traen a Daniel inmediatamente. Y uno dice, ¿cómo estos hombres pudieron hacerlo? Dice que el rey se inquietó y empezó toda la tarde a decir, ¿cómo hago? Porque no quería castigar a Daniel. Y Darío dice que toda la tarde estuvo buscando cómo defiendo a Daniel, cómo defiendo a Daniel, cómo defiendo a Daniel, porque solo le chismorrearon. No, es que Daniel no te hace caso. Y el rey dijo, ¿no se puede revocar? Pero inmediatamente empezó a decir, ¿cómo lo salvo? ¿Y cómo lo pudieron condenar entonces? ¿Y por qué la palabra nos nombra que estuvo toda la tarde pensando cómo salvarlo? ¿Y cómo lo condenan? Porque esos hombres esperaron cuando era el rezo de la tardecita. Y como veían que el rey no quería condenarlo, le dijeron, rey, camina a los aposentos de Daniel y tú lo ves con tus ojos.
El rey trató de disimular y de objetar, pero ya lo cogieron corto y dijo, no, esto es una ley de Medo-Persa y así es, se tiene que cumplir. Y llevan al rey a donde está Daniel y lo encuentran en pleno rezo. No hay nada que hacer. Ahí estaba dicho, nada que hacer. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Daniel no dejó de clamar al Eterno aún en presencia de los que le abrieron la puerta. Daniel estaba mirando por una de sus ventanas hacia Jerusalén. Y cuando él sintió que abrieron la puerta, muchos de nosotros hubiéramos podido disimular. Y que, no, acá viendo el atardecer tan lindo, espectacular, no se ve lindo. Daniel siguió en su rezo, en su oración. Él no disimuló. Él siguió ahí y es donde dice el rey, tenemos que llevarlo. Pero justamente esa actitud de Daniel de no titubear y de estar firme es lo que hace que Darío le exclame, tu Dios te va a proteger y te va a defender. Miren cómo nosotros a veces, y a todos nos ha pasado, por miedos humanos, por miedo al que pensarán, al que dirán, uno disimula muchas cosas. En el comedor del trabajo, uno no va a orar duro, ni va a bendecir al Eterno en Birkat Hamazón, porque da pena con la gente. Entonces uno lo hace mentalmente. A veces se medio mueve por ahí un labio y se para uno y ya. ¿Por qué lo hacemos? Esa es una conducta social de miedo que no deberíamos tener. A Daniel le iba a costar la vida y él lo sabía. Él había visto el edicto. Todo aquel que en estos 30 días clame a un Dios diferente y no consulte al único rey que supuestamente debemos tener, que es Darío, va a ser muerto. Daniel hubiera podido disimular, pero no lo hizo. Él siguió en su rezo, sabiendo que lo iban a condenar. Pero esta actitud fue la que justamente hace que el rey inmediatamente le diga a él, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Nosotros debemos arreglar muchas actitudes de nuestra vida porque nos ha dado vergüenza demostrar quién es nuestro Dios, mostrar que oramos, mostrar que podemos decir algo. Nosotros nos hemos dejado contaminar a veces con charlas en la familia, en el trabajo, en todo lugar, que nos hablan de tiempos difíciles y uno también entra en miedo y en pánico. Ay, sí, Dios mío. O sea, ellos le cuentan a uno y termina uno más atemorizado que ellos. ¿Y dónde quedó el Dios al que tú continuamente sirves? Hay una clave importante. Tú debes continuamente servir al Dios de Israel. Si tú lo sirves continuamente, no vas a tener temor de las noticias de los hombres. No vas a tener temor del foso de los leones. Y aquí hay una pregunta buena que hacernos por este capítulo. ¿Con cuánta fe y entrega tú oras para que la gente que te vea o te escuche se sienta inspirada por ti y respete tu fe? ¿Con cuánta fe y con cuánta entrega oras tú? Daniel tenía que tener mucha fe en esa tarde en que le abren la puerta para seguir clamando a Dios, aunque sabía que ahí le podían quitar la cabeza. Pero tuvo conocimiento de su Dios. Y lo más tremendo es que ocasiona en Darío que Darío le diga, tu Dios, el Dios al que continuamente sirves, te libre del foso de los leones. No se lo dijo en altivez, se lo dijo con todo el corazón, deseando. Porque cuando lo echan al foso de los leones, el rey perdió el sueño. Esa noche estuvo en ayuno, no tuvo comida festiva. Y la comida festiva o la mesa festiva del rey era que le traían banquetes de noche para comer, pero le traían un grupo de música para que le tocara y le amenizara el tiempo mientras él dormía. Y el rey Darío dijo esa noche, ni comida ni música. Entró en ayuno.
clamaba por el Dios de Daniel. Él entendía que había algo grande. El imperio medo-persa conocía la fama de los judíos en Babilonia y en el templo de ellos en Israel. ¿Con qué fe y con qué fuerza estamos sirviendo a Dios? Pero la gente que nos ve y nos escucha nos considera igual a todos los mortales de la vida, y no debería ser así. Nosotros deberíamos ser llamados para dar consejos, para atender, pero quizás a veces hay jefes que nos evitan porque nosotros somos los problemáticos. No, eso no lo llamen, no, todo le ponen problema. No, un problema en la casa, no la llamen a ella, no lo llamen a él. Viene aquí a formar más problema y pleito. Nosotros deberíamos causar lo que Daniel causó en Darío. Y hay algo todavía más grande que uno no se da cuenta. Dice que vino una piedra a tapar el foso de los leones. ¿Y qué hace el rey? A mí no me pareció muy bonito eso. Cuando lo leí así locamente y cuando lo estudié dije, ay Señor, qué ignorante, perdón. Mandan colocar la piedra y dice que el rey sella con su anillo y el anillo de los príncipes. No, pues bello. Lo que estaba haciendo Darío era guardar la vida de Daniel, porque el rey supuso que esos enemigos que habían chismoseado de Daniel, si no lo mataban, lo podían correr la piedra y sacarlo a matarlo ellos y desaparecerlo, y decir que los leones sí se lo habían comido. Darío conocía quién le rodeaba y los alcances. Y por eso él dijo, coloco mi sello en esta piedra y la de los príncipes. Si cuando venga después este sello está quitado, hubo una adulteración de toda esta bendición. Lo que a veces nos parece muy malo termina siendo de mucha bendición. De mucha bendición. El versículo 22 dice algo que uno tampoco entiende o lo pasa de largo, y lo entendí en este estudio. Mi Dios envió su ángel, ¿no? Ya cuando el rey lo llama, dice que no dejó amanecer, pues si él no durmió, estaba en ayuno. Tan pronto apareció la luz del alba, él salió corriendo y llamó, Daniel, Daniel, tú sigues con vida, tu Dios, el que hace milagros, guardó tu vida. Y Daniel le responde desde adentro, oh, rey Darío, sí, así es, mi Señor me guardó, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, pero ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, porque yo no he hecho nada malo. ¿Por qué Daniel tuvo esta expresión? Yo fui hallado inocente. Daniel entró en un juicio ante el foso de los leones y la palabra es de qué salió inocente Daniel ante Dios y ante el rey Darío. No lo entendía, pero bendito el Eterno que siempre hay una explicación. Delante del Señor y delante del rey, Darío salió inocente de haber irrespetado las autoridades humanas y dar prioridad y atender la Torá primero. Miren la conducta tan correcta de Daniel, que no fue capaz y no sabía que él había irrespetado una ley humana. El gobierno mandó algo y él no lo hizo porque estaba primero la Torá. Pero esto ni siquiera sirvió para él justificarse delante del Eterno. Cuando fue al foso de los leones, él le decía en esa noche de Arbit, aquí estoy, Señor, y si me has encontrado falto, perdón. El rezo de la noche siempre empieza diciendo, Señor, perdón. Y perdono a todo el que me haya causado mal genio y rabia en este día. Es lo primero que dice el rezo de la noche. Perdón por todo aquel que me haya causado enojarme el día de hoy. Perdón si he hecho algo malo. Miren la actitud de Daniel. Él no miró a los chismosos que le dan a uno una rabia horrible. Él se miró a él mismo y él dijo, yo desobedecí una ley colocada por una autoridad de parte del Eterno.
Y la felicidad de Daniel a la mañana siguiente en Shaharit fue: Rey, fui hallado inocente delante de Dios y delante tuyo. Qué humildad y qué corazón tan maravilloso el de Daniel. Hebreos 11:33 nos habla de este episodio maravilloso. Por eso hablaba de con qué fe estás tú orando y qué causas en los demás. Dice el versículo 33 de Hebreos 11, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas y taparon bocas de leones. Hebreos 11:33. Daniel tuvo fe que por la obediencia a la Torá iba a ser perdonado por desobedecer a las autoridades humanas y que iba a ser alcanzado justo para el Eterno y para su autoridad. Y el versículo 24 del capítulo 6 de Daniel dice que cuando el rey dijo, ya, se salvó Daniel y dijo, sáquenlo y ahora metan a los chismosos, y miren lo delicado, que en nuestras casas no haya chismosos, y si los hay, hermano, corte eso, córtelo, córtelo, porque mire, el rey inmediatamente dijo, traigan a los chismosos, a sus esposas y a sus hijos. Y uno dice, ¿por qué? Porque el chismoso, donde tiene para hacer chisme, ahí deja la maldición. Entonces, el chismoso iba a hablar con su esposa y los hijos, ¿qué, papá? ¿Y qué? Y la esposa, ¿cómo así, mijo? Y esperaba que llegara con comezón de oír y de hacer más chisme. Esto nos enseña mucho. No permitamos eso. Hazbe shalom. No, no necesitamos el chisme para nada, para nada, para nada. El chisme daña mucho. El chisme hizo que se destrozaran familias en las bocas de los leones. Dice y se relata en el versículo 24 que no alcanzaban a caer al piso porque los leones inmediatamente los devoraban y trituraban sus huesos. ¿Cómo estarían de hambrientos esos leones? Que no se cayeron al piso. Una cosa es que lo echen a uno y llegó uno al piso y lo cogieron. En el aire, cual tiburones, estos leones. De una los cogían. Pero esto nos enseña a erradicar de nuestras familias lo que no se debe. Esto nos daña mucho, nos daña mucho. Y esto entonces nos habla del gran milagro que hubo. Y un milagro visto de dos caras. Esto de Daniel en el foso de los leones es un verdadero milagro. El milagro verdadero de un hombre totalmente entregado al Señor, que aunque obedeció al Eterno, también pidió perdón por haber faltado a una autoridad humana. Nosotros la justificaríamos, diríamos no, al Señor antes que a los hombres, y nos sentimos fuertes de pecho. Daniel nos enseña el respeto máximo que hay que tener. El respeto máximo. Acabo de recordar, me han hecho un parte en la vida. Y cuando me lo hicieron, yo supe por qué fue. Ese hombre se demoró casi 25 minutos en hacerme el bendito parte, porque él esperaba platita. Iba, volvió como 4 veces y me decía, pero usted sabe por qué. Yo, sí, señor. Iba a hablar con los otros 2 amigos allá en las motos y nos miraban y se devolvía. Pero usted sabe qué fue lo que hizo. Sí, señor, yo lo sé, yo lo sé. Yo cometí un error. Adelanté en carretera. Yo lo sé, yo sé. 25 minutos se demoró para hacerme un parte porque estaba esperando dinero. Yo no podía hacer eso. Delante del Eterno estaba mal y delante de él como autoridad, como policía. Yo no le podía ver la cara de tonto, ni la cara de pobre porque no lo necesita. Para eso trabaja y tiene un sueldo digno. Yo necesitaba que me hicieran ese parte porque era la paga de mi desobediencia, de mi error. No se justifica nada. El milagro maravilloso de Daniel
es la entrega que él tuvo verdaderamente de dolerse delante de Dios y delante de las autoridades de los hombres. Si realmente podemos colocar este temor y este respeto en nosotros y en nuestros hijos, estamos redimiendo la tierra de mucha maldición. Porque ahora no queremos respetar a nada ni a nadie. Y el hacerlo nos va a traer mucha bendición. Este capítulo nos muestra una protección total sobre uno que no hizo ningún compromiso con el mundo. Que la santidad, la entrega y el respeto tuyo hagan que tus familiares, que tus hijos, que tus nietos y tus bisnietos teman al Dios que tú temes y al que tú debes servir continuamente. 3 veces oraba Daniel y no le quedaba un momento para ponerse a pensar mal de él, de nada, ni de nadie. Pero sí a sentirse redarguido cuando cometía alguna falta, aún por obedecer la Torá, y saber que podía irrespetar al corazón de alguien y por ese irrespeto causar maldad. Que tu comportamiento ante tus compañeros de trabajo, ante tus jefes, ante tu familia, ante nosotros mismos en comunidad, te sea de tanto amor y respeto, que tú no infrinjas ninguna ley, porque si yo veo que infringes una mínima ley, eso ya decae mi fe y me afecta. Que seamos como Daniel, que podamos aprender esa mansedumbre, esa humildad tan profunda de sentir dolor por pecar delante del Eterno y pecar delante de una autoridad. No importaba si era justo o injusta esa autoridad, pero él estaba infringiendo el respetar a una autoridad delegada por Dios. Que el Señor nos ayude, que nunca tengamos temor, que el Dios de los cielos y el Dios de Daniel nos responda desde su santuario el día que lo necesitemos. Que tengamos una fe hermosa y un corazón perfecto, precioso, para agradar al Eterno con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Puede que nadie te vea, pero el Dios de Israel, que todo lo ve, sacará a la luz tus buenos frutos, tu buena obediencia y tu búsqueda continua. Solo espera el tiempo en que el Señor cierre boca de leones y muestre la gracia que ha colocado en ti. Pero es necesario que nosotros estemos guardados irreprensibles para el Señor continuamente.